El viento aullaba entre los árboles mientras Ellie, de 12 años, agarraba con fuerza el desgastado collar de su perro. La cabaña que tenían delante se alzaba como un milagro en la oscuridad creciente, y sus tablones desgastados prometían refugio contra la tormenta que se avecinaba. El cansancio pesaba sobre sus pequeños hombros tras 3 días vagando por la montaña salvaje. En el interior, el polvo bailaba en la luz tenue que se filtraba a través de las ventanas mugrientas. Una tosca mesa de madera estaba volcada. Profundas hendiduras marcaban las paredes de madera. Los dedos de Ellie trazaron una de las marcas. 4 líneas paralelas demasiado grandes para cualquier mascota doméstica. Su perro Rusty gimió, moviendo la nariz ante algo invisible. El estómago del niño se tensó al notar un pelo grueso y oscuro en el marco de la puerta. ¿Qué criatura había hecho de este lugar su hogar? ¿Y cuánto tiempo pasaría antes de que regresara y encontrara a unos extraños en su guarida? La brújula de plata pesaba en la palma de Eli mientras la giraba suavemente, observando cómo la aguja temblaba antes de situarse en el norte. La voz de su padre resonaba en su memoria. Mientras tengas esto, hijo, nunca te perderás de verdad. Ahora, acurrucado en la extraña cabaña con Rusty, apretado contra su costado, esas palabras le parecían una broma cruel. Penwood Village había sido el único hogar que Eli había conocido. Enclavado en un valle entre imponentes picos, era un lugar donde todo el mundo conocía tu nombre y tus asuntos. 23 familias, en total, vivían en armonía con los duros ritmos de las montañas. Su padre, Daniel, había sido el guía no oficial del pueblo, llevando suministros a la ciudad 2 veces por temporada. Su madre, Sarah, cuidaba el invernadero comunal del pueblo, cultivando verduras en el obstinado suelo alpino. Rusty gimió suavemente, presionando su nariz contra la mano de Eli. El perro pastor mestizo había sido su compañero desde que tenía 7 años. Cuando encontraron al cachorro abandonado medio congelado en una tormenta de nieve a principios de otoño. «Lleva la montaña en la sangre», había dicho su padre. «Igual que tú». Eli acarició la cabeza peluda del perro, recordando los días de verano que pasaba explorando los prados y arroyos cercanos al pueblo. Había aprendido a pescar en esos arroyos y a identificar qué bayas eran seguras y cuáles te provocaban dolor de estómago. Las lecciones de su padre habían sido prácticas, sin sentimentalismos. A la montaña no le importa si estás cansado, asustado o perdido, solía decir. Así que más vale que sepas cómo cuidar de ti mismo. Las tardes de invierno las pasaban alrededor de la estufa de leña en su acogedora cabaña. Su madre le enseñaba a tejer, mientras su padre tallaba intrincados animales en madera de pino. Los aldeanos se reunían en el salón comunitario para disfrutar de noches musicales. La anciana señora Hansen tocaba el violín mientras el señor Erickson la acompañaba con su acordeón hecho a mano. Pero ya había señales de problemas incluso antes de que se produjera el desastre. El otoño pasado, cuando las primeras nevadas llegaron antes de lo que nadie recordaba. Las preocupadas conversaciones entre sus padres cuando creían que él estaba dormido, los ancianos del pueblo, que se reunían con más frecuencia, con rostros graves mientras examinaban los mapas meteorológicos y los registros históricos. «El clima está cambiando», había oído decir a su padre a su madre. «La montaña ya no es tan predecible como antes». Eli estaba ayudando al señor Jensen a revisar las barreras contra avalanchas cuando vieron las primeras grietas en la capa de nieve que cubría la parte alta del pueblo. Volvieron rápidamente para dar la alarma, pero incluso entonces su padre parecía saber que no sería suficiente. Esa noche, su padre le puso la brújula en la mano. «Llévala siempre contigo», le dijo, con una extraña intensidad en la mirada, «y recuerda todo lo que te he enseñado sobre cómo sobrevivir ahí fuera». Eli no lo entendió entonces. ¿Por qué iba a necesitar sobrevivir ahí fuera cuando tenían su acogedora cabaña y su comunidad? Ahora, mientras agarraba la brújula en la oscuridad, lo entendía perfectamente. Un ruido repentino fuera de la cabaña lo devolvió al presente. Rusty aguzó las orejas y un gruñido sordo se formó en su garganta. Eli contuvo la respiración y escuchó. «Solo es el viento», se dijo a sí mismo. «Solo es el viento entre los árboles». Pero, a medida que el gruñido de Rusty se hacía más profundo, Eli ya no estaba tan seguro. Guardó la brújula en el bolsillo, cuyo peso le proporcionaba un pequeño consuelo frente al creciente temor. El pueblo ya no existía. Sus padres habían desaparecido. Todo lo que le quedaba era Rusty, esta brújula y las habilidades de supervivencia que su padre le había inculcado desde que tenía edad para caminar.
Vamos a estar bien, le susurró a Rusty, aunque las palabras sonaban huecas incluso para sus propios oídos. Solo tenemos que pasar la noche y luego pensaremos qué hacer. Pero cuando otro sonido llegó desde fuera, algo pesado moviéndose entre la maleza, Eli se preguntó si lograrían pasar la noche. Apretó la brújula con más fuerza en su bolsillo, deseando que su aguja le indicara el camino hacia la seguridad, hacia ella. Pero no había ninguna dirección que pudiera llevarlo de vuelta a lo que había perdido. Solo hacia adelante, hacia lo desconocido, con el peligro acechando por todos lados. Ellie sacó la fotografía arrugada de su bolsillo y alisó sus bordes doblados contra su rodilla. 3 rostros sonrientes lo miraban. Los ojos de su madre se arrugaban en las comisuras. El brazo de su padre los rodeaba a ambos de forma protectora y él mismo sonreía con los dientes separados, como el verano pasado, antes de que la montaña los traicionara. El primer estruendo se produjo justo después de la puerta. Eli estaba avivando el fuego matutino cuando las tazas traquetearon en los estantes. Su padre estaba fuera comprobando la profundidad de la nieve, un ritual matutino durante los meses de invierno. Su madre se detuvo en medio de amasar la masa del pan, con harina espolvoreada en los antebrazos y una pregunta en los ojos. Entonces se oyó un ruido como si 1000 trenes de mercancías se abalanzaran sobre ellos a la vez. Avalancha. El grito había resonado por todo el pueblo, amplificado por el pánico. Su padre había irrumpido por la puerta, con el rostro pálido bajo la barba. Las laderas del norte están cayendo, jadeó. Tenemos que ir al refugio comunitario ahora mismo. Apenas habían salido por la puerta cuando la pared blanca golpeó la primera fila de cabañas. El pueblo se había construido teniendo en cuenta las avalanchas, con techos reforzados y una ubicación estratégica, pero nada podía haberlos preparado para esto. Las barreras que los habían protegido durante generaciones se derrumbaron como papel. Los 3 corrieron, oxidados, saltando por delante, mientras a su alrededor los vecinos hacían lo mismo, algunos todavía en pijama, con los niños en brazos. Erickson tropezó en la nieve profunda y su marido la levantó sin romper el paso. El pequeño de los Hansen lloraba. El sonido casi se perdía entre el rugido de las montañas. El suelo temblaba bajo sus pies. La madre de Ellie tropezó y su padre la sujetó. Ya casi hemos llegado, la animó, aunque el refugio aún parecía imposiblemente lejano. Ellie nunca olvidaría lo que sucedió a continuación. La forma en que su padre miró atrás, con los ojos muy abiertos ante algo que había detrás de ellos. La forma en que empujó a Ellie hacia adelante con una fuerza nacida de la desesperación. ¡Corre! La voz le falló cuando se volvió hacia la madre de Eli, que había vuelto a caer. El sonido de la madera astillándose cuando llegó la segunda ola de nieve, arrastrando consigo los restos de las cabañas del norte. Los dientes de Rusty cerrándose suave pero firmemente sobre su manga, arrastrándolo hacia el refugio cuando sus piernas se negaban a moverse. Dentro del búnker de hormigón, esperó con los demás supervivientes, 12 personas y 3 perros, todo lo que quedaba de Pinwood Village. Durante 3 días, se acurrucaron allí, racionando los suministros de emergencia, escuchando cómo la montaña seguía retumbando y moviéndose sobre ellos. Cuando finalmente salieron, su mundo había desaparecido bajo 6 metros de nieve y escombros. Solo se veían las puntas de algunos tejados. La búsqueda comenzó de inmediato, pero la esperanza se desvaneció con cada hora que pasaba. Al 4.º día recuperaron el cuerpo de su padre. Su mano aún estaba agarrada a la muñeca de su madre, como si hubiera intentado llevarla a un lugar seguro hasta el final. Esa noche, mientras los supervivientes discutían los planes de evacuación, Ellie se escabulló. No podía soportar las miradas de lástima, las ofertas bien intencionadas de los vecinos para acogerlo. Su tío vivía en un pueblo a 2 valles de distancia, pero la ruta hasta allí sería imposible hasta la primavera. La comunidad planeaba descender juntos a la ciudad, pero Ellie no podía soportar la idea de abandonar las montañas, el único hogar que había conocido, donde ahora yacían sus padres enterrados en la nieve. Así que, mientras los demás dormían, agotados por el dolor y el trabajo, él preparó la vieja mochila de su padre, carne seca, cerillas, calcetines de repuesto, la fotografía y la brújula, los elementos esenciales que su padre le había enseñado a priorizar. Con Rusty a su lado, se adentró en la naturaleza salvaje cuando los primeros rayos rosados del amanecer tocaron las cimas. Ahora, 3 días después, mirando la fotografía en la penumbra de la cabaña,
Eli se preguntaba si había cometido un terrible error. La naturaleza salvaje que su padre le había enseñado a respetar ahora parecía abiertamente hostil. Guardó la foto cuando Rusty levantó la cabeza, con las orejas atentas a algún sonido exterior. El viento había amainado, dejando un silencio inquietante solo roto por el crujido ocasional de las vigas de la cabaña. Había algo ahí fuera y se estaba acercando. El rudimentario mapa que Eli había dibujado en un trozo de papel de estraza temblaba en sus manos, mientras una ráfaga de viento amenazaba con arrancarlo. Lo guardó rápidamente en el bolsillo de su chaqueta y entrecerró los ojos para mirar la desconocida línea de crestas que tenía delante. Nada coincidía con el recuerdo que tenía de las descripciones de su padre. 3 días de vagabundeo lo habían llevado a lo más profundo de un territorio que nunca antes había explorado. ¿Qué opinas, chico? ¿Por dónde?, le preguntó a Rusty, que jadeaba a su lado en el afloramiento rocoso. El perro se limitó a inclinar la cabeza, con sus ojos ámbar llenos de confianza, pero sin ofrecer ninguna indicación. El primer día había sido el más duro, al menos emocionalmente, ya que cada paso lo alejaba más de las tumbas de sus padres, marcadas únicamente por sencillas cruces de madera. Caminó hasta que le dolieron las piernas, atravesando la densa niebla. Rusty siempre iba unos pasos por delante o por detrás, como si lo protegiera de amenazas invisibles. Esa noche durmieron en el hueco de un antiguo abeto. El cálido cuerpo de Rusty se acurrucó a su alrededor para protegerlo. A pesar del agotamiento, el sueño le llegó a ratos, interrumpido por sueños de nieve torrencial y el último grito de su padre. El segundo día trajo consigo el hambre y la constatación de que sus escasas provisiones no durarían. Había colocado algunas trampas básicas, tal y como le había enseñado su padre, y había cazado un solo conejo que había cocinado en una pequeña hoguera. La comida caliente le había devuelto parte de sus fuerzas, pero la realidad se imponía. Era un niño solo en uno de los entornos más inhóspitos de la tierra. Papá siempre decía, «A la montaña no le importa si tienes miedo», se recordó a sí mismo, con la voz ligeramente quebrada. «Así que no tendré miedo». Pero lo tenía, sobre todo cuando se habían encontrado con el puma ayer por la tarde. Habían estado siguiendo un rastro de caza cuando Rusty se quedó paralizado, con el pelo erizado a lo largo de la columna vertebral. El gruñido grave de la garganta del perro heló las venas de Eli. Entonces lo vio, pelo rojizo contra la piedra gris, observándolos con ojos fijos desde una cornisa superior. Durante lo que pareció una eternidad, el niño y el depredador se miraron fijamente a los ojos. Eli recordó las lecciones de su padre. «Hazte grande, no corras, no le des la espalda». De alguna manera su cuerpo tembloroso había obedecido. Extendió los brazos mientras retrocedía lentamente. Rusty seguía entre él y el felino, mostrando los dientes en señal de advertencia. Ya fuera por la actitud protectora de Rusty o simplemente porque el gato no tenía suficiente hambre como para arriesgarse a pelear, al final se escabulló, desapareciendo tras la cresta con un movimiento de su larga cola. Eli echó a correr entonces, el miedo dando nueva energía a sus piernas cansadas, sin detenerse hasta que el dolor en el costado le obligó a doblarse, jadeando. Ahora, en este tercer día, el tiempo se había vuelto en su contra. Nubes oscuras se acumulaban en el horizonte, trayendo consigo un viento gélido que atravesaba su chaqueta de lana. La temperatura bajaba rápidamente, y con ella la esperanza de Eli de encontrar el camino al pueblo de su tío. «Necesitamos refugio antes de que llegue la tormenta», le dijo a Rusty, que asintió con la cabeza. Bajaron de la cresta y se dirigieron hacia una densa zona boscosa que podría ofrecerles algo de protección contra los elementos. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer cuando llegaron al bosque, convirtiéndose rápidamente en un aguanieve helada que picaba en las mejillas de Eli. Sus dedos entumecidos volvieron a manipular torpemente el mapa, tratando de marcar su posición aproximada basándose en los picos que aún podía distinguir a través de la creciente penumbra. Pero los puntos de referencia allí le resultaban desconocidos. Estaba más lejos de lo que jamás se había aventurado, incluso con su padre. El aguanieve se convirtió en nieve al caer la noche, y los copos se arremolinaban en patrones desorientadores que dificultaban mantener la dirección. Rusty se pegó a él, aparentemente tan consciente como Eli, de que estaban en serios apuros. «Solo un poco más», le animó Eli, aunque no tenía ni idea de hacia dónde se dirigían. «Encontraremos algún lugar donde esperar a que pase la tormenta». Como si respondiera a una plegaria tácita,
Los árboles se aclararon de repente, revelando un pequeño claro. Y allí, casi oculta entre los pinos, se alzaba la silueta oscura de una estructura, una cabaña, cuyas ventanas vacías lo miraban fijamente a través de la nieve que se arremolinaba. «Mira, Rusty», susurró Eli, con la esperanza renacida en su pecho. Al fin y al cabo, alguien vive aquí. Pero al acercarse, con las botas crujiendo sobre la nieve fresca, algo en la quietud de la cabaña le hizo detenerse. No salía humo de la chimenea. No brillaba ninguna luz en el interior. Rusty olfateó el aire y gruñó suavemente. La cabeza oxidada del hacha brillaba débilmente bajo el haz de luz de la linterna de Eli. Su mango de madera se había podrido hacía tiempo. La dejó con cuidado junto a la puerta, donde podría encontrarla de nuevo si fuera necesario. Al menos, el hacha demostraba que alguien había vivido allí alguna vez. Alguien humano. «¡Hola!», gritó Eli con voz débil en el interior mohoso de la cabaña. Solo el silencio le respondió. Después de dudar en el umbral, con Rusty pisándole los talones, Eli finalmente reunió el valor para empujar la puerta de la cabaña. Esta se abrió hacia adentro con un chirrido de protesta, revelando una única habitación de unos 4,5 metros cuadrados. Una chimenea de piedra dominaba una de las paredes, mientras que en la opuesta había una rudimentaria litera construida en la propia estructura de troncos. Una mesa toscamente tallada yacía volcada en el centro de la habitación. Algo en su posición, no solo caída, sino violentamente volcada, hizo que a Eli se le erizara el vello de la nuca. La tormenta exterior se intensificó. El viento aullaba entre los árboles y sacudía la única ventana de la cabaña. La nieve se colaba por los huecos de las paredes, formando pequeños montones en el suelo de tablones. A pesar del frío, Eli detectó un olor subyacente, almizclado y salvaje, que le recordó la vez que su padre había matado a un lobo que había estado matando las ovejas del pueblo. «No parece que haya habido nadie aquí desde hace mucho tiempo», susurró Eli a Rusty, que permanecía inusualmente tenso, con las orejas aguzadas y el olfato trabajando a toda máquina. «Al menos nadie humano», añadió, observando las profundas ranuras del marco de madera de la puerta. El viento aullaba cada vez más fuerte, como si estuviera decidido a arrancar la pequeña cabaña de sus cimientos. Con la temperatura en descenso y la noche cayendo sobre ellos, Eli sabía que no tenían más remedio que quedarse, al menos hasta la mañana siguiente. «Estaremos más seguros aquí que fuera, en la tormenta», razonó, tratando de convencerse a sí mismo, tanto como a Rusty. «Veamos si podemos encender el fuego». La chimenea contenía cenizas viejas y cerca había una pequeña pila de leños cortados, polvorientos pero secos. Con el pedernal y el acero de su padre, Eli consiguió encender una pequeña llama, que alimentó con cuidado hasta que prendió los trozos de madera más grandes. La luz dorada disipó las sombras, revelando más detalles de su refugio. La cabaña había sido abandonada claramente con prisas. Aparte de la mesa volcada y los troncos esparcidos, Eli encontró una olla de metal, abollada pero utilizable, y un tarro de lo que en su día pudo haber sido conservas, aunque su contenido se había convertido hacía tiempo en una papilla irreconocible. No había ropa ni objetos personales. Quienquiera que hubiera vivido allí se los había llevado, como mínimo. Pero a medida que el fuego se hacía más fuerte, proyectando su luz en los rincones más oscuros, Eli se fijó en otra cosa. Marcas de garras. No solo los pocos arañazos que había visto inicialmente en el marco de la puerta, sino largas hendiduras deliberadas en las paredes, las patas de la mesa e incluso el borde de la chimenea de piedra. Algunas eran antiguas, suavizadas por el paso del tiempo, mientras que otras parecían inquietantemente recientes, con la madera aún pálida donde se había astillado. A Eli se le secó la garganta. «Rusty», susurró, «no creo que esta sea ya la casa de una persona». El perro gimió suavemente en respuesta, acurrucándose junto a Eli a pesar de su creciente inquietud. El cansancio se apoderó de las extremidades de Eli. 3 días caminando por un terreno difícil, el peso emocional de su pérdida y el simple hecho de tener 12 años y estar completamente solo, excepto por su perro. Todo ello se le vino encima de golpe. Arrastró el colchón, un saco de lona relleno de hierba seca y agujas de pino, desde la litera hasta el suelo, frente al fuego, colocándolo de manera que pudiera apoyar la espalda contra la pared y seguir vigilando tanto la puerta como la ventana. Con su pequeño cuchillo de caza, calzó la mesa volcada contra la puerta, creando una barricada improvisada que al menos les alertaría si algo intentaba entrar.
Solo hasta mañana, le dijo a Rusty, que yacía con la cabeza sobre las patas, los ojos brillantes a la luz del fuego, fijos en la puerta. Entonces averiguaremos dónde estamos y nos dirigiremos a casa del tío Joe. Eli no creía del todo en sus propias palabras. La tormenta no daba señales de amainar, y aunque lo hiciera, no estaba del todo seguro de qué dirección tomar. El mapa que había dibujado estaba empapado, y las líneas de carbón se habían difuminado hasta quedar irreconocibles. Mientras se tumbaba junto a Rusty, con una mano apoyada en el lomo del perro, notó algo duro bajo el fino colchón. Metió la mano debajo y sus dedos se cerraron alrededor de un mango de madera liso. La cabeza del hacha que había encontrado fuera tenía su pareja. Este mango, aunque desgastado por años de uso, era de roble macizo. Le faltaba la hoja, pero el collarín metálico que la había sujetado seguía en su sitio. No era gran cosa como arma, pero era mejor que nada. Apretando el mango contra su pecho, Ellie finalmente se rindió al sueño, con el fuego crepitando a su lado y Rusty montando guardia. La marca de garras en la pared de la cabaña parecía agrandarse a la luz parpadeante del fuego. 4 hendiduras paralelas, cada una de casi 1 pulgada de profundidad, espaciadas con precisión como si hubieran sido dejadas por un solo zarpazo de una pata enorme. Ellie recorrió con los dedos los bordes irregulares, midiendo el ancho con su mano abierta. Su palma apenas cubría la mitad de la distancia entre las marcas exteriores. «Eso no es de un gato montés», le susurró a Rusty, que yacía alerta junto al fuego, con las orejas girando hacia cada crujido y gemido de la cabaña mientras la tormenta la azotaba. Ni siquiera de un puma aulló el viento por la chimenea, haciendo que las chispas bailaran por el hogar. Afuera, la ventisca se había intensificado, transformando el bosque en un vacío blanco y aullante. Ellie añadió otro leño al fuego, agradecido por la pequeña reserva de leña seca. Sin ella, habrían estado temblando en la oscuridad. El sueño se negaba a llegar. Cada vez que sus párpados se volvían pesados, algún nuevo sonido proveniente del exterior le devolvía a la alerta. Una rama rozando el techo, el crujido lejano de un árbol cargado de nieve que cedía. Una vez, un sonido largo y grave que podría haber sido el viento, pero que a Ellie le recordaba demasiado a otra cosa. Algo vivo. Rusty también lo oyó. El perro erizó el pelo y gruñó con voz grave. «No es nada, chico», dijo Eli, tratando de convencerse a sí mismo, tanto como al perro. «Solo es la tormenta». Pero al acercarse la medianoche, marcada por el pequeño reloj de viaje que Ellie llevaba en la mochila, los sonidos cambiaron. Algo se movía afuera. No era el caos aleatorio del viento y la nieve, sino pasos pesados y deliberados que crujían en el claro cubierto de nieve. Rusty se puso en pie en un instante, mostrando los dientes, y el gruñido de su garganta pasó a ser más agudo, lo que Ellie reconoció como miedo más que como agresividad. «Silencio», siseó Eli, agarrando el mango del hacha. Con el corazón latiéndole con fuerza, se pegó a la pared, con la mirada fija en la puerta, donde su barricada improvisada aún aguantaba. Los pasos rodeaban lentamente la cabaña, 1, 2, 3 veces. Luego se hizo el silencio, tan completo que Ellie podía oír la sangre corriendo en sus oídos. Un golpe repentino contra la pared trasera de la cabaña le hizo saltar. Luego otro, más fuerte esta vez, como si algo grande estuviera probando la resistencia de la estructura. Los troncos crujieron, pero aguantaron. Una ráfaga de viento sopló nieve a través del cristal roto de la ventana, cubriendo el suelo de blanco. En el silencio que siguió, Eli oyó olfateos profundos y potentes justo fuera del cristal. Rusty perdió los nervios. El perro ladró 1 vez, 2 veces. El sonido era explosivamente fuerte en el espacio confinado. Los olfateos cesaron abruptamente. Entonces se oyó un sonido que heló la sangre ahí, un gruñido profundo y retumbante que vibró a través de los troncos de las paredes de la cabaña. Ningún lobo hacía un sonido así. Nada de lo que había oído nunca en las montañas hacía un sonido así. «Un oso», susurró. La comprensión le golpeó como un golpe físico. «Es un oso». La criatura del exterior respondió con un rugido que pareció sacudir los cimientos. Eli se tapó los oídos con las manos, con la mente a 1000 por hora. Se suponía que los osos hibernaban durante el invierno. Eso era lo que su padre siempre le había dicho. A menos que los patrones climáticos inusuales hubieran alterado sus ciclos normales, o a menos que esta fuera su guarida y la tormenta lo hubiera empujado de vuelta al refugio donde encontró intrusos durante casi 1 hora. El enfrentamiento continuó.
El oso daba vueltas, olfateaba, de vez en cuando empujaba contra las paredes o la puerta, mientras que dentro, Eli se aferraba a su arma inadecuada y Rusty alternaba entre gruñir y temblar. Finalmente, los sonidos disminuyeron, ya fuera porque el oso había perdido interés o porque había decidido esperar a tener un acceso más fácil a su hogar. A medida que avanzaba la noche, el cansancio finalmente se apoderó de Eli. A pesar de su terror, sus ojos se volvieron pesados y su agarre al mango del hacha se aflojó. Justo antes de quedarse dormido, un extraño pensamiento se le pasó por la cabeza. Él y el oso no eran tan diferentes. Ambos habían perdido sus hogares. Ambos buscaban refugio de la tormenta. El pensamiento lo siguió hasta sus inquietantes sueños, en los que corría por la nieve interminable mientras algo enorme lo perseguía. Su aliento caliente en su cuello, su rugido llenando el mundo. Se despertó sobresaltado, momentáneamente desorientado. El fuego se había reducido a brasas, sumiendo la cabaña en una profunda sombra. Afuera, la tormenta había pasado, dejando un silencio inquietante a su paso. Rusty estaba rígido junto a la ventana, con un gemido grave escapándose de su garganta. La luz del amanecer se filtraba débilmente a través del cristal, iluminando lo que había captado la atención del perro. Una sola huella enorme se había impreso en la nieve fresca del exterior, clara como una firma, y junto a ella, apenas visible en la luz creciente, yacía algo que hizo que el corazón de Eli diera un vuelco. Un mechón de pelo grueso y oscuro se había enganchado en un clavo que sobresalía del marco de la ventana. El oso había estado a pocos centímetros de distancia, separado de ellos solo por un fino cristal, y algo le decía a Eli que volvería. El papel rasgado crujió entre los dedos de Eli mientras lo desplegaba con cuidado, quitándole el polvo. Solo la parte superior seguía siendo legible. El resto había sido arrancado o se había desintegrado con el paso del tiempo y la humedad. En la parte superior, unas letras negras en negrita deletreaban el aviso, con el sello del servicio forestal aún visible en la esquina. Se ha informado de un aumento de la actividad de osos en esta zona. Se han producido múltiples avistamientos de una hembra adulta con sus cachorros, pero Eli no necesitó seguir leyendo. Sus sospechas se confirmaron. Había encontrado el aviso del guardabosques encajado detrás de una tabla suelta cerca de la chimenea, mientras buscaba más leña en la grisácea luz de la mañana. «Estamos en territorio de osos», dijo Rusty en voz baja, mientras el perro lo observaba con atención. «No son osos cualquiera, sino una madre con sus cachorros». La revelación hacía que su situación fuera infinitamente más peligrosa. Su padre siempre había insistido en que nada en estas montañas era más impredecible o agresivo que una osa protegiendo a sus crías. Ahora que la luz del día iluminaba la cabaña, Eli realizó una inspección más minuciosa. Lo que había tomado por un desorden general en la oscuridad ahora revelaba un patrón más inquietante. Los muebles volcados, los objetos esparcidos, no eran daños aleatorios. Era una casa que había sido sistemáticamente tomada y adaptada a las necesidades de un nuevo ocupante. En una esquina, descubrió una depresión en el suelo de tierra, aproximadamente circular, y revestida con lo que parecía hierba seca y agujas de pino. Una cama, pero no hecha por manos humanas. Cerca de ella, huesos de animales esparcidos, limpios pero relativamente frescos, sugerían comidas recientes. Esto no es solo el territorio de un oso, se dio cuenta Eli con creciente temor. Es la muerte de un oso. La tormenta había pasado durante la noche, dejando tras de sí un cielo azul brillante y un paisaje transformado por la nieve. A través de la ventana, Eli podía ver un blanco inmaculado que se extendía en todas direcciones, solo roto por los oscuros troncos de los pinos y un único rastro de enormes huellas que se alejaban de la cabaña. «Se ha ido por ahora», le dijo a Rusty, que permanecía inusualmente tranquilo, pegado al lado de Eli, «pero volverá. Este es su hogar». El curso de acción lógico estaba claro. Tenían que marcharse inmediatamente, alejarse lo más posible de ese lugar antes de que el oso regresara. Pero la incertidumbre lo carcomía. La nieve cubría el suelo, ocultando los senderos y los puntos de referencia. No tenía idea de qué dirección lo llevaría a un lugar seguro, y vagar a ciegas podía ser una sentencia de muerte en montaña. La voz de su padre parecía resonar en su mente. «Cuando estés perdido o en duda, tu prioridad es buscar refugio. Es mejor quedarse en un lugar seguro que caminar hasta morir». Pero este refugio estaba lejos de ser seguro.
Ellie revisó sus provisiones. La pequeña cantidad de comida que había traído del pueblo estaba a punto de agotarse. Solo quedaban un puñado de tiras de cecina y algo de fruta seca. El agua de su cantimplora los había mantenido hasta ahora, pero pronto tendría que rellenarla, quizás derritiendo nieve si no encontraba un arroyo. Necesitamos más información antes de ir a ningún sitio, decidió, hablando en voz alta con Rusty, como solía hacer cuando pensaba en un problema. Necesitamos saber dónde estamos, qué camino tomar. Se le ocurrió una idea. Quizás había algo en la cabaña que pudiera ayudarles. Un mapa, una brújula, cualquier cosa que hubiera dejado quien construyó este lugar originalmente. Con renovado propósito, comenzó una búsqueda metódica, revisando cada rincón y grieta. Debajo del marco de la litera, encontró varias latas oxidadas, cuyas etiquetas se habían descompuesto hacía mucho tiempo. En un armario de la esquina, algunas mantas mohosas y una lámpara de aceite rota, nada útil. Entonces, mientras examinaba más de cerca la chimenea de piedra, notó algo peculiar. Una de las rocas cerca del suelo tenía una forma diferente a las demás, casi perfectamente cuadrada, con marcas tenues grabadas en su superficie. Eli se arrodilló y quitó los años de ceniza acumulada para revelar unas iniciales toscas, JT, y debajo de ellas una fecha de hacía casi 50 años. Y debajo de eso, apenas visible, una flecha que apuntaba al este con lo que parecía ser la palabra estación o refugio, una dirección. Ellie respiró con emoción, que momentáneamente superó su miedo. Alguien había dejado una indicación. Miró la brújula de su padre y confirmó en qué dirección se encontraba el este desde la cabaña. A través de la ventana, podía ver una cresta en esa dirección a unos 2 kilómetros de distancia. Allí es donde iremos, le dijo a Rusty, que movió la cola con cautela, respondiendo al tono alegre de la voz de Eli. Pero un ruido procedente del exterior lo interrumpió, el crujido característico de una rama rompiéndose bajo un peso considerable. Tanto el niño como el perro se quedaron paralizados, con la mirada fija en la puerta que habían vuelto a atrancar antes de dormir. Algo se movía entre los árboles, justo más allá del claro. Algo grande. La radio rota yacía en la palma de Eli, con la pantalla agrietada y la antena desaparecida, lo que le decía todo lo que necesitaba saber. Inútil. La dejó con un suspiro, observando los restos de lo que una vez había sido un pequeño puesto avanzado del servicio forestal. Después de que el sonido fuera de la cabaña se desvaneciera, una falsa alarma, tal vez solo nieve cayendo de una rama sobrecargada, Eli decidió que no podían quedarse allí más tiempo. Siguiendo la dirección de las flechas grabadas, él y Rusty se dirigieron hacia el este a través de la nieve profunda, el niño abriendo camino mientras el perro saltaba detrás de él. La caminata había sido ardua. La nieve a veces llegaba hasta la mitad de los muslos de Ellie, pero el tiempo se mantuvo despejado y la brújula de su padre les permitió seguir avanzando sin pausa hacia el este, hacia la lejana cresta. Después de casi 2 horas de difícil caminata, coronaron una pequeña elevación y descubrieron esta estructura en ruinas enclavada entre un grupo de pinos centenarios. No quedaba mucho, solo una única habitación con la mitad del techo derrumbado. La insignia del servicio forestal aún era apenas visible en la puerta desgastada. El tiempo y los duros elementos de la montaña se habían llevado la mayor parte de lo que una vez había estado allí. Pero Ellie había buscado de todos modos, con la esperanza de encontrar algo útil. La radio había sido su hallazgo más prometedor, escondida dentro de una caja de metal que la había protegido de los peores elementos. Un momento de emoción se había encendido cuando la vio por primera vez. Una conexión con el mundo exterior, una forma de pedir ayuda. La realidad apagó rápidamente esa chispa. Incluso si la radio no estuviera irreparablemente rota, ¿a quién llamaría? ¿Qué diría? Hola, estoy perdido en algún lugar de las montañas y me persigue un oso. Sin coordenadas ni puntos de referencia, nadie podría encontrarlo. Al menos sabemos que a veces viene gente aquí. Ellie se lo dijo a Rusty, que estaba investigando el perímetro del puesto avanzado, con el hocico pegado al suelo. Quizás haya un rastro que lleve a algún sitio. De repente, el perro se quedó inmóvil, con las orejas hacia adelante, mirando fijamente algo más allá de los árboles. Eli se tensó y automáticamente buscó con la mano el cuchillo que llevaba en el cinturón.
Pero la postura de Rusty no era de alarma, sino más bien de curiosidad. Siguiendo la mirada del perro, Ellie vio lo que había captado su atención. Un destello de movimiento cerca de una abertura entre los árboles. Algo pequeño y rápido. No era un oso. «Quieto», ordenó en voz baja, avanzando con cautela hacia el lugar. Al acercarse, volvió a vislumbrar la cola blanca de un conejo de las nieves que desaparecía entre la maleza. Ellie sonrió, la primera sonrisa sincera desde que había abandonado el pueblo. La casa significaba comida, y la comida significaba una oportunidad de reponer sus menguantes provisiones. Al regresar al puesto avanzado, recogió lo que pudo salvar. Una taza de metal con solo algunas abolladuras, un rollo parcial de cinta adhesiva y un mapa descolorido clavado en la pared. El mapa era prácticamente ilegible, ya que el agua había borrado la mayoría de las marcas, pero una esquina permanecía más o menos intacta y mostraba lo que podría ser un lago o un gran estanque con un pequeño marcador cuadrado al lado. Otra estructura, tal vez un destino. Mientras Ellie guardaba estos escasos hallazgos en su mochila, algo más le llamó la atención. Una alteración en la vegetación alrededor del puesto avanzado. No se trataba de una muerte aleatoria por el invierno, sino de un patrón de ramas rotas y maleza pisoteada que formaba un pasillo irregular que se adentraba en el bosque. Un sendero débil y cubierto de maleza, pero sin duda un sendero. «Mira, Rusty», dijo con emoción en su voz, «esto podría llevar a algún sitio». El perro ladeó la cabeza como si comprendiera la importancia del descubrimiento. Antes de partir, Ellie decidió recoger más leña. Si no encontraban un refugio mejor antes del anochecer, tendrían que acampar, y la temperatura bajaría rápidamente después de la puesta del sol. Mientras recogía ramas caídas cerca del borde del claro, notó algo extraño en los troncos de los árboles. Varios pinos tenían largos arañazos verticales en la corteza, demasiado altos para un animal pequeño, demasiado deliberados para hacer daños aleatorios. Marcas desnudas, marcas de territorio. Un escalofrío recorrió la espalda de Eli, que no tenía nada que ver con el aire invernal. Seguían en territorio de osos, seguían en peligro. Peor aún, al examinar las marcas más de cerca, se dio cuenta de que algunas eran recientes. La corteza interior expuesta aún era de color claro y resumaba savia, a pesar del frío. «Recientes», murmuró, mirando nerviosamente a su alrededor en el silencioso bosque. «Muy recientes». De algún lugar en la distancia llegó un sonido, débil pero inconfundible, un gruñido bajo y retumbante que se propagó por el aire tranquilo. Un viento oxidado presionaba contra la pierna de Ellie. «Lo sé, chico», susurró Ellie, recogiendo su mochila con manos temblorosas. «Tenemos que movernos». Partieron por el tenue sendero. Ellie comprobaba constantemente la brújula para asegurarse de que mantenían el rumbo hacia el este. El sol de la tarde proyectaba largas sombras a través de los árboles, recordándoles que la luz del día era limitada. Necesitaban encontrar refugio, un refugio de verdad, antes de que la oscuridad cayera sobre ellos. Apenas audible, pero definitivamente presente, se oyó el sonido de un movimiento pesado a través de la nieve, deliberado, sin prisas, pero constante. Eli examinó el mechón de pelo marrón oscuro que se le había quedado pegado a los dedos en la luz menguante de la tarde. Era áspero y grueso, con un olor almizclado característico que hizo arrugar la nariz a Rusty. No era cualquier pelo, y no solo en un lugar, sino por toda la parte trasera de la cabaña a la que habían regresado. El camino por la tenue pista desde el puesto de guardabosques los había llevado en un amplio círculo, y el sendero acabó desapareciendo bajo la nieve fresca. Con la luz del día menguando y sin ningún nuevo refugio a la vista, Ellie tomó la difícil decisión de volver a la cabaña. «Mejor un peligro conocido que congelarse en el bosque. Sé que no es lo ideal», le dijo a Rusty mientras se acercaban de nuevo al claro, «pero esta vez podemos atrincherarnos mejor. Y ahora sabemos que debemos partir al amanecer, en dirección este». La cabaña parecía intacta a su regreso, ya que, al parecer, el oso no había vuelto durante su ausencia. Pero entonces, mientras Ellie exploraba más a fondo la estructura, descubrió una pequeña puerta en la esquina trasera que había pasado por alto antes. Era una abertura baja que conducía a lo que en su día debió de ser un almacén. Lo que encontró dentro le heló la sangre. La pequeña habitación, poco más que un armario, se había transformado en una guarida. El suelo estaba cubierto de ramas de pino, hierba y pelo. Un nido, pero fueron los demás contenidos los que revelaron la verdadera historia. Un alijo de presas a medio devorar,
huesos esparcidos por todas partes y, lo más alarmante, hendiduras en el material del lecho que sugerían que no se trataba de un solo oso, sino de varios osesnos. Ellie respiró, y la comprensión le golpeó como un golpe físico. Es una madre y sus cachorros. El aviso rasgado del guardabosques de repente cobró sentido. Este no era el territorio de cualquier oso, era la guardería de una osa, quizás el lugar más peligroso en el que podía estar. Rusty gruñó suavemente, erizando el pelo mientras se quedaba en la puerta de la pequeña guarida, reacio a entrar más. El olor era abrumador, incluso para el olfato menos sensible de Eli, el olor almizclado del oso, el olor metálico de la sangre vieja, el olor a tierra y vegetación traído al interior. «Tenemos que irnos», dijo Eli, retrocediendo lentamente. «Ahora mismo nos arriesgaremos en el bosque», pero una mirada por la única ventana de la cabaña lo detuvo en seco. El sol casi se había puesto. El bosque ya se había sumido en profundas sombras azules. Peor aún, habían vuelto a caer gruesos copos de nieve, lo que sugería que se acercaba otra tormenta. Salir ahora sin un destino claro y con la oscuridad cayendo, ¿sería un suicidio? Estaban atrapados, obligados a pasar una noche más en un lugar que pertenecía sin duda a uno de los depredadores más peligrosos de las montañas. Con renovada urgencia, Ellie comenzó a fortificar su posición. Arrastró el pesado armazón de la litera contra la puerta principal, encajándolo firmemente. La pequeña ventana era demasiado estrecha para que entrara un oso, pero seguía siendo un punto débil. La cubrió con las tablas recuperadas, clavándolas en su sitio con piedras a modo de martillos. La habitación trasera, el estudio, presentaba el mayor problema. La abertura o tenía puerta, nada que la bloqueara. La mirada de Eli se posó en la mesa volcada. Encajaría perfectamente en la abertura si la ponía de lado. «Ayúdame con esto», le dijo a Rusty, aunque por supuesto el perro no podía hacer más que mirar mientras Ellie luchaba con el pesado mueble, hasta que finalmente lo colocó en su sitio, bloqueando la entrada de la sala. No detendría a un oso decidido, pero podría ralentizarlo. Dales un aviso. La noche cayó por completo cuando Ellie terminó sus preparativos. Encendió un pequeño fuego, lo justo para tener un mínimo de luz y calor, sin querer que el humo delatara aún más su presencia. Compartió con Rusty la comida que les quedaba, una sola tira de cecina, y la acompañaron con nieve derretida. Una noche, le prometió al perro mientras se acurrucaban juntos cerca del fuego, con la mano apoyada en el cuchillo que llevaba en el cinturón. «Solo una noche más, y luego nos iremos para siempre». Tormenta o no tormenta, el viento arreció fuera, azotando las paredes con la nieve con un sonido similar al de la arena moviéndose. De vez en cuando, una ráfaga más fuerte hacía que la cabaña crujiera y se asentara. Cada ruido los sobresaltaba a ambos. Fue durante una de esas ráfagas cuando oyeron un sonido que no era del viento, ni de la nieve, ni de la madera asentándose. Un gruñido seguido del inconfundible gemido de animales jóvenes. Habían vuelto y estaban justo fuera. Rusty gruñó de inmediato, una advertencia retumbante que surgió desde lo más profundo de su pecho. Eli le tapó el hocico con la mano suavemente, silenciándolo. «Silencio», susurró, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que se oía en toda la pequeña habitación. Ni un ruido. La lanza improvisada se sentía áspera contra la palma de Eli. Su peso era a la vez tranquilizador y aterrador. La había fabricado con una pata de mesa rota, utilizando su navaja para afilar un extremo hasta convertirlo en una punta tosca, y luego endureciéndola en las brasas del fuego, tal y como le había enseñado su padre. No era gran cosa como arma, pero era mejor que enfrentarse a lo que había fuera solo con las manos. «No matará a un oso», parecía susurrar la voz de su padre en su memoria, «pero puede darte un respiro, y a veces un respiro es todo lo que necesitas». Afuera la tormenta se había intensificado. La nieve azotaba horizontalmente la única ventana de la cabaña, pero el tiempo era ahora la menor de sus preocupaciones. En algún lugar ahí fuera, en la oscura vorágine blanca, la osa y sus osesnos rodeaban su antiguo hogar, conscientes de los intrusos que había dentro. De vez en cuando, Ellie vislumbraba algún movimiento, una sombra enorme que pasaba por la ventana, el crujir de unas pesadas patas en la nieve. En un momento dado, toda la cabaña se estremeció cuando algo grande rozó la pared exterior. Cada vez, Rusty se tensaba a su lado, con un gruñido continuo y grave retumbando en la garganta del perro, a pesar de los intentos de Eli por calmarlo.
Ella sabe que estamos aquí. Eli susurró más para sí mismo que para Rusty, y quiere que nos vayamos. La parte racional de su mente no podía culparla. Al fin y al cabo, ellos eran los intrusos, refugiados en lo que claramente se había convertido en su guarida. Pero la parte primitiva de él, la parte preocupada únicamente por la supervivencia, no le importaban los derechos territoriales de la osa. Estaban atrapados en un enfrentamiento mortal. Ninguna de las dos partes estaba dispuesta a ceder terreno, pero ninguna era capaz de expulsar a la otra. Por ahora, al menos, las barreras que Eli había erigido eran la litera volcada contra la puerta, las tablas clavadas en la ventana y la pesada mesa que bloqueaba la entrada a la guarida, suficientes para mantener al oso fuera. ¿Pero por cuánto tiempo? A medida que la noche se hacía más profunda y la furia de la tormenta aumentaba, los pensamientos de Eli se volvían cada vez más desesperados. ¿Y si el oso decidía esperar a que se fueran? Ya se habían quedado sin comida y la leña les duraría como mucho un día más. Incluso si lograban resistir, ¿cómo iban a salir de allí? En cuanto abrieran la puerta, quedarían expuestos, vulnerables. Necesitamos un plan, le dijo a Rusty. El cálido cuerpo del perro se apretó contra su costado, proporcionándole su único consuelo. No podemos quedarnos aquí sentados esperando la muerte. Las lecciones de su padre sobre supervivencia en la naturaleza habían cubierto muchos escenarios, pero quedar atrapados en la guarida de un oso durante el invierno no estaba entre ellos. Aún así, ciertos principios seguían siendo aplicables. Evalúa tus recursos, comprende tu entorno, identifica las debilidades de tu oponente. Los recursos eran escasos. La lanza, su cuchillo, una mochila casi vacía, la ropa que llevaba puesta. El entorno les era hostil. Afuera rugía una ventisca y las temperaturas caían en picado con la noche. En cuanto a las debilidades del oso, Eli frunció el ceño y pensó. Los osos se guían principalmente por el olfato. Su vista es buena, pero no es su sentido principal. Su oído es mejor que el de los humanos, pero pueden confundirse con múltiples fuentes de sonido. Empezó a gestarse una idea, un plan desesperado para el duelo. Suponiendo que sobrevivieran a la noche, necesitaría una distracción, algo que alejara al oso de la cabaña el tiempo suficiente para que pudieran escapar en dirección opuesta. Fuego, tal vez, o sonido, quizá ambos. El puesto de guardabosques que habían encontrado antes. Si podían llegar hasta allí de nuevo, podrían seguir ese débil rastro y encontrar el camino hacia la seguridad. A primera hora, le susurró a Rusty, que ladeó la cabeza como si intentara comprender. Entonces nos iremos. Una ráfaga de viento particularmente violenta sacudió la cabaña, y por un momento Eli creyó oír cómo se partía la madera. Contuvo la respiración y escuchó con atención. Apretó con fuerza la lanza entre sus manos sudorosas, pero no se oyó ningún otro ruido, ninguna brecha en su frágil refugio. Pasaron las horas en tensa vigilancia. Eli luchó por mantenerse despierto, sabiendo que dormir podría significar la muerte si el oso encontraba la manera de entrar. Pero el cansancio lo agobiaba, y sus párpados se volvían más pesados con cada minuto que pasaba. 2 veces se despertó sobresaltado de un microsueño, con el corazón acelerado por la momentánea desorientación. «Mamá», susurró en la oscuridad, mientras una repentina ola de dolor lo invadía. «Papá, tengo miedo». Las confesiones pronunciadas en voz alta en la silenciosa cabaña le hicieron brotar lágrimas inesperadas, porque a pesar de todos sus intentos por mostrarse valiente, a pesar de todos sus esfuerzos por canalizar la sabiduría de su padre, seguía siendo solo un niño de 12 años perdido en la naturaleza. Solo, salvo por su leal perro, enfrentándose a un peligro que aterrorizaría incluso a adultos experimentados. Rusty percibió su angustia y se acercó para lamerle las lágrimas de las mejillas. Ese simple gesto de consuelo casi rompió a Eli por completo, pero se obligó a respirar profundamente para recuperar el control. «Lo conseguiremos», le prometió al perro. Su voz ahora era más firme. «Mañana saldremos de aquí y encontraremos el camino a casa del tío Joe. Tendrás una cama caliente y toda la comida que puedas comer». De repente, se hizo el silencio fuera y el viento amainó momentáneamente. En ese breve respiro, Eli oyó un sonido que le heló las venas, el suave gemido de unos sesnos, seguido del gruñido de respuesta de su madre. Cerca, demasiado cerca. Eli agarró su lanza y esperó el amanecer. El sonido de cristales rotos rompió el inquietante silencio de la noche. Eli se despertó sobresaltado, desorientado solo por un momento,
antes de que la realidad volviera a golpearlo. La ventana. Algo había roto la ventana. Una enorme pata oscura con garras brillantes se retiró de la abertura irregular, llevándose consigo varias de las tablas que Eli había clavado apresuradamente. La nieve y el aire gélido entraron inmediatamente por la brecha. Junto con un profundo y potente resoplido, el oso los olfateó directamente. Rusty estalló en un ladrido furioso. Todas las órdenes anteriores de Eli para que guardara silencio quedaron olvidadas cuando el perro se colocó entre el niño y la ventana rota. El oso respondió con un rugido que pareció sacudir las paredes de la cabaña. Su enorme cabeza era ahora visible en el marco de la ventana, mientras probaba si podía abrirse paso a través de la estrecha abertura. ¡Atrás, Rusty! ¡Atrás!, gritó Eli, arrastrando al perro lejos de la ventana por el collar. Si el oso metía siquiera una pata por esa abertura, podría atrapar fácilmente al perro agitado. La mente de Eli se aceleró. La ventana era demasiado pequeña para que entrara un oso adulto. Era una bendición que el cristal roto hubiera creado una vía directa para el olor y el sonido entre ellos y el depredador. Cualquier esperanza de esperar sin ser detectados hasta la mañana siguiente se había desvanecido. Peor aún, con la ventana rota, el aire gélido pronto haría la cabaña inhabitable. La frustración del oso era evidente, ya que seguía probando la ventana, con sus poderosas mandíbulas mordiendo las tablas restantes y sus garras arañando las paredes de madera en busca de un punto de apoyo. Cada ataque a la cabaña provocaba una nueva lluvia de cristales y astillas sobre el suelo. A través de la cacofonía de los ladridos de Rusty y los rugidos del oso, Eli oyó otro sonido que le heló el cuerpo, el gemido agudo de los osesnos, angustiados por la angustia de su madre. La situación se había vuelto mucho más grave. Una osa que protege a sus osesnos no se retira fácilmente. «Tenemos que ahuyentarla», murmuró Eli, buscando desesperadamente algo, cualquier cosa que pudiera ayudar. Su mirada se posó en el pequeño fuego, que ahora ardía débilmente en la chimenea. ¡Fuego! Los osos le temen al fuego. Moviéndose rápidamente, Eli agarró uno de los troncos que quedaban, cuyo extremo ya estaba carbonizado y humeante. La antorcha improvisada no era gran cosa, pero era todo lo que tenía. La cabeza del oso volvió a aparecer en el marco de la ventana, con las fauces abiertas en una muestra amenazante y los ojos brillando con el reflejo de la luz del fuego. Sin dudarlo, Eli empujó el tronco en llamas hacia la abertura, gritando tan fuerte como pudo. «¡Fuera de aquí! ¡Vete!». El oso se apartó bruscamente de la llama repentina, pero no se retiró por completo. En cambio, dio la vuelta hacia la puerta. Los pesados golpes de sus movimientos se oían claramente, incluso por encima de los continuos ladridos de Rusty. Un tremendo estruendo contra la puerta hizo temblar toda la cabaña. El marco de la litera que había encajado contra ella se movió ligeramente, pero aguantó. Le siguió otro estruendo y otro más. El oso estaba lanzando todo su peso contra la barrera. «Va a romperla», se dio cuenta Eli con creciente terror. La puerta y el marco eran viejos. La madera se había ablandado tras años de exposición a la intemperie. No resistiría mucho tiempo un ataque tan decidido. Cada impacto iba acompañado del crujido de la madera al tensarse y del sonido metálico de los clavos que comenzaban a salirse. Los ladridos de Rusty se habían vuelto frenéticos. El perro corría entre la ventana y la puerta, sin saber a qué amenaza prestar más atención. Desesperado, Eli buscó algo con lo que reforzar la puerta. La mesa ya bloqueaba la entrada de la sala, y el armazón de la litera estaba contra la puerta. No había nada más pesado que sirviera. El fuego era su única oportunidad. Eli cogió otra leña ardiente de la chimenea y se colocó junto a la puerta, preparado para enfrentarse directamente al oso si éste la derribaba. Su lanza improvisada estaba lista a su lado. Era una defensa endeble contra un depredador enfurecido de más de 225 kilos, pero mejor que nada. Otro impacto poderoso y el marco de la puerta se astilló en una esquina. A través del hueco cada vez más grande, Eli vislumbró el denso pelaje, el brillo de un ojo, el aliento caliente condensándose en el aire gélido. «Rusty, quieto», ordenó, tratando de proyectar una confianza que no sentía. El perro, sintiendo la gravedad de la situación, finalmente dejó de ladrar. En su lugar, se colocó junto a Eli, con un gruñido bajo y continuo retumbando en su pecho. El siguiente impacto provocó una lluvia de astillas cuando una de las bisagras de la puerta se desprendió parcialmente.
Otro golpe como ese y se encontrarían cara a cara con su perseguidor. El tiempo pareció ralentizarse cuando Ellie levantó la rama ardiente, con las palabras de su padre resonando en su memoria. Si alguna vez te enfrentas a un depredador, hazte grande, haz ruido, no corras. La mayoría de las veces ellos no quieren pelear más que tú, pero esta no era la mayoría de las veces. Se trataba de una osa madre decidida a recuperar su guarida, su criadero. Las reglas normales no se aplicaban. El impacto final nunca llegó. En cambio, la presión contra la puerta cesó de repente. Siguió un momento de silencio, roto solo por los continuos gruñidos de Rusty. Entonces, desde fuera llegó un nuevo sonido. El gruñido bajo de la osa llamando a sus osesnos, seguido del crujir de la nieve al alejarse el enorme animal de la cabaña. Ellie sintió un gran alivio, pero sabía que no debía confiar en ello. La osa no se había rendido, simplemente había cambiado de táctica, y la noche estaba lejos de terminar. El cuchillo de caza brillaba a la luz gris del amanecer, que se filtraba a través de la ventana rota. Ellie giró la hoja entre sus manos, sintiendo su peso familiar. Su padre se la había regalado en su 2º cumpleaños, hacía solo 3 meses. No es un juguete, le había dicho con gravedad. Es una herramienta y algún día podría salvarte la vida. Ese día había llegado antes de lo que ninguno de los dos podía imaginar. La noche había transcurrido en una serie de enfrentamientos frente a la tienda. Tras el ataque inicial, el oso había rodeado la cabaña repetidamente, probando diferentes puntos de entrada, pero sin atreverse a lanzar un ataque completo. Ellie había mantenido una vigilia junto a la puerta, con una antorcha encendida en la mano, escuchando cada sonido con sus sentidos hiperalerta. Ni él ni Rusty habían dormido. Ahora, al amanecer, Eli sabía que tenían una pequeña oportunidad. Los movimientos del oso en el exterior se habían vuelto menos frecuentes durante la última hora. Quizás se había retirado temporalmente para cuidar de sus cachorros o para cazar. Menuda caza. Fuera cual fuera la razón, esta podría ser su única oportunidad de escapar. «Necesitamos un plan», murmuró Rusty. El perro lo observaba con ojos inteligentes. «Y creo que tengo uno». Su padre le había enseñado que los osos, a pesar de su poder, tenían comportamientos predecibles. Seguían rutas rutinarias por su territorio, les atraían las fuentes de alimento, y lo más importante, dependían en gran medida de su agudo sentido del olfato. Ellie metió la mano en su mochila y sacó el último objeto que había estado guardando, una pequeña lata del tabaco de pipa de su padre. El olor acre llenó la cabaña cuando la abrió, haciendo estornudar a Rusty. «Lo siento, chico», dijo, «pero esto podría ser lo que nos salve». Los osos tenían un olfato muy sensible, mucho más que los humanos. Los olores fuertes podían enmascarar su sentido del olfato o confundirlos. El tabaco combinado con el fuego podría crear suficiente confusión olfativa como para cubrir su huida. Ellie trazó los elementos de su plan en su mente. Primero, crear un fuego humeante con el tabaco para enmascarar su olor. Segundo, hacer ruido en una dirección para atraer la atención del oso. Tercero, salir por la ventana y escapar en la dirección opuesta. Sencillo en teoría, aterrador en la práctica. Se puso manos a la obra de inmediato, reuniendo la leña que quedaba y colocándola en el centro de la cabaña en lugar de en la chimenea. Encima, esparció una generosa porción de tabaco. No lo encendería hasta el último momento, pero todo tenía que estar listo. A continuación, arrancó tiras de la manta mohosa que había encontrado debajo de la litera y las ató al extremo de su lanza, improvisada para crear una antorcha que ardiera más tiempo que una simple rama desnuda. La última pieza de su plan era la más incierta, una distracción sonora. Necesitaba algo que siguiera haciendo ruido después de que se marcharan, para desviar la atención del oso de su ruta de escape. Su mirada se posó en la olla metálica abollada que había encontrado antes. Si podía manipularla para que cayera repetidamente, haciendo ruido. Trabajando rápidamente, Ellie utilizó las tiras de manta que le quedaban para crear un sencillo sistema de poleas. Ató la olla a un extremo de una tira de tela, pasó la tira por una viga del techo y ató el otro extremo a un trozo de leña que se balanceaba precariamente sobre la mesa, bloqueando la entrada de la sala. Cuando la leña se quemara, la olla se estrellaría contra el suelo y luego sería levantada por un contrapeso, solo para volver a caer cuando la tira de tela se quemara en un punto estratégico. No era perfecto, pero podría ganarles unos minutos preciosos. «¿Qué te parece?», le preguntó a Rusty, que observaba sus preparativos con ojos ansiosos. El perro gimió suavemente,
sintiendo claramente la gravedad de la situación. Ellie revisó y volvió a revisar sus preparativos, la mochila bien sujeta a la espalda, el cuchillo enfundado en el cinturón, la brújula en el bolsillo. La ventana estaba limpia de fragmentos de cristal para proporcionar una vía de escape. Todo estaba listo. Ahora solo necesitaban confirmar la ubicación del oso. Eli se acercó con cautela a la ventana y miró hacia el claro nevado. La tormenta había pasado durante la noche, dejando tras de sí un paisaje blanco inmaculado bañado por la luz de la mañana. Escudriñó los árboles sistemáticamente, buscando cualquier signo de movimiento. Nada. Entonces Rusty gruñó, con la atención fija en el otro extremo del claro. Siguiendo la mirada del perro, Eli finalmente la vio. La osa madre estaba parcialmente escondida entre los pinos, observando la cabaña con una quietud inquietante. Cerca de allí, dos pequeños osesnos jugaban en la nieve, aparentemente ajenos a la tensión entre su madre y los ocupantes de la cabaña. Ver a los osesnos a la luz del día les hizo comprender la realidad de su situación. No solo se enfrentaban a una osa territorial, estaban atrapados entre una madre y su vulnerabilidad, sus crías. No podía haber una situación más peligrosa. Está demasiado cerca, susurró Eli, con su confianza anterior tambaleando. Nunca conseguiremos cruzar el claro sin que nos vea. Pero, ¿qué otra opción tenían? La cabaña ya no era segura con la ventana rota y la puerta dañada. Sus provisiones habían desaparecido. Quedarse significaba una confrontación segura cuando la osa decidiera recuperar su guarida. Tenían que intentarlo. De acuerdo, dijo Yali, respirando hondo mientras se volvía hacia Rusty. Esto es lo que vamos a hacer. Se arrodilló junto al perro y lo miró directamente a los ojos. A pesar de todos sus planes y preparativos, Ellie sabía que todo dependería del momento oportuno, la suerte y el vínculo entre el niño y el perro. Tendrían que moverse al unísono y sin vacilar cuando llegara el momento. Cuando diga, corred, correremos. Sin ladrar, sin parar, solo correr. Rusty pareció entenderlo y presionó brevemente su fría nariz contra la mejilla de Eli. Vamos a casa, chico. La enorme huella en la nieve le dijo a Ellie todo lo que necesitaba saber. Casi 20 centímetros de ancho, con 5 marcas de garras distintivas que se extendían más allá de las huellas de las almohadillas. No se trataba de un oso negro común. Era un oso pardo, uno de los depredadores más grandes y peligrosos de la montaña. Desde su posición en la ventana, ahora podía ver claramente a la osa y a sus osesnos a la luz de la mañana. Era enorme, con un pelaje mezcla de marrón oscuro y pelos protector, con puntas plateadas que daban a los osos pardos su aspecto grisáceo. Medía al menos 1,80 metros y probablemente pesaba más de 225 kilos. Se movía con una gracia sorprendente para su tamaño, con sus poderosos músculos moviéndose bajo el grueso pelaje invernal. Los dos osesnos eran mucho más pequeños, tal vez de 18 kilos cada uno. Nacidos el invierno anterior, se quedarían con su madre durante otro año o más, aprendiendo las habilidades que necesitarían para sobrevivir por su cuenta. Rodaban y jugaban en la nieve fresca, mientras su madre mantenía su vigilancia, con los ojos fijos en la cabaña que había sido su guarida hasta la llegada de Ellie y Rusty. Los está protegiendo, le susurró Eli a Rusty, que estaba tenso a su lado, con la mirada fija en la cama. Por eso no se va. Por eso está tan decidida a volver dentro. Le vino un recuerdo a la mente. Su padre señalando un hueco parcialmente excavado bajo un árbol caído durante una de sus excursiones. Son guaridas, le había explicado. Necesitan un lugar seguro y seco para dar a luz a sus cachorros en invierno. Una vez que encontraban una buena madriguera, solían volver a ella año tras año. El corazón de Eli se encogió al darse cuenta de todas las implicaciones. No era un refugio cualquiera lo que la osa intentaba recuperar. Era su guardería, el lugar donde probablemente habían nacido sus cachorros, donde los había mantenido a salvo durante sus vulnerables primeros meses. No era de extrañar que fuera tan persistente. La cabaña no era solo un refugio para ella, era su hogar. Una repentina oleada de empatía lo invadió. ¿Acaso él no había perdido también su hogar? ¿No entendía la desesperada necesidad de refugio y seguridad? Los dos cachorros jugaban cerca del borde del claro y su madre los miraba de vez en cuando, pero sin apartar nunca del todo su atención de la cabaña. Sus travesuras le recordaban dolorosamente a Ellie los juegos con su propio padre
y la sensación de seguridad y protección que le proporcionaba su familia. No somos tan diferentes, murmuró, solo tratando de sobrevivir. Esta comprensión no hacía que su situación fuera menos peligrosa, pero cambió algo en la forma de pensar de Eli. Hasta ahora, había visto a la osa como una simple amenaza, un obstáculo que superar. Ahora la reconocía como otro ser con necesidades y motivaciones que podía comprender, una madre que protegía a su familia. Comprender a su oponente le dio una nueva perspectiva sobre su probable comportamiento. No se rendiría fácilmente, no se dejaría engañar por simples distracciones, y lo más importante, arriesgaría todo para mantener a salvo a sus cachorros. Cualquier plan que pusiera a esos cachorros en peligro la haría descargar toda su furia sobre ellos. Eli observó cómo uno de los cachorros se alejaba demasiado hacia el borde del bosque. La madre osa gruñó inmediatamente y el osesno regresó obedientemente a terreno más seguro. La comunicación entre ellos era clara y eficaz. Otro paralelismo con su propia familia perdida. Se le encogió el pecho por el dolor y la nostalgia. ¿Qué haría su madre ahora? ¿Qué le aconsejaría su padre? La respuesta le llegó con sorprendente claridad. Evitar la confrontación a toda costa. Su padre siempre había insistido en que la mejor manera de lidiar con los grandes depredadores era evitarlos por completo. Dales espacio, solía decir. Respeta su territorio. La mayoría de los ataques se producían porque la gente sorprendía a los osos o se interponía entre las madres y sus cachorros. Ya se encontraban en la peor posición posible, entre una madre y su hogar. Su única esperanza era alejarse sin despertar sus instintos protectores. El plan original de Eli necesitaba un ajuste. Seguía siendo necesario crear una distracción con fuego y ruido, pero su ruta de escape debía tener en cuenta la ubicación de los cachorros. Tenían que alejarse de la cabaña sin acercarse más a los cachorros de lo que ya estaban. Al estudiar el claro, Eli observó que la osa se había colocado entre la cabaña y sus cachorros. Eso significaba que su mejor ruta de escape era en la dirección opuesta, aunque eso los llevaría más adentro del bosque en lugar de hacia el sendero que había encontrado antes. La dirección ya no importaba. Lo que importaba era la distancia. Tenían que alejarse lo más posible de la familia de osos lo más rápido posible. Cambio de planes, le susurró a Rusty, que ladeó la cabeza con atención. Ya no vamos hacia el este, vamos hacia donde esté ella. El perro pareció entenderlo, moviendo sus inteligentes ojos entre Eli y los osos que estaban fuera. Con un nuevo propósito, Eli volvió a sus preparativos. El fuego con tabaco, la distracción con el ruido, pero ahora con una comprensión más clara del camino exacto que tomarían y por qué el momento tenía que ser perfecto. Un error, un paso en falso o un ruido en el momento equivocado, y el instinto protector de la madre convertiría su huida en una persecución mortal. Los osos podían correr más rápido que los humanos en distancias cortas, alcanzando velocidades de 35 como Pemapa. Su única ventaja sería la renuencia de la osa a dejar a sus cachorros desprotegidos. Eli respiró hondo para calmar sus nervios. Tal y como nos enseñó papá, le dijo a Rusty. Tranquilo, deliberado, sin movimientos bruscos. Afuera, uno de los osesnos se puso de pie sobre sus patas traseras y golpeó una rama de pino que colgaba baja, provocando una lluvia de nieve. Por un momento, la atención de la osa se desvió y su mirada se posó en su juguetón retoño. La mano de Eli se movió hacia las cerillas que llevaba en el bolsillo. Era el momento. La mochila rota colgaba de una rama partida, una bandera destrozada que marcaba su apresurado paso. Eli intentó alcanzarla desesperadamente, pero estaba demasiado lejos, casi partida por la mitad, y la mayor parte de sus provisiones restantes se habían esparcido por la nieve. Se aferró a la áspera corteza del pino, jadeando con dificultad, con las piernas temblorosas por la frenética escalada. 6 metros más abajo, Rusty se acurrucaba contra el tronco, gimiendo suavemente, con una mancha roja que manchaba el pelaje de su pata delantera derecha. Y más allá, rodeando la base del árbol con pasos deliberados y pesados, estaba la osa madre, con su aliento visible en el frío aire de la montaña. El plan de escape había salido catastróficamente mal. Había empezado bastante bien. Eli había prendido fuego al tabaco en el centro de la cabaña, creando un humo espeso y picante. Activó su distracción sonora, haciendo que la olla de metal cayera al suelo repetidamente. Luego, con Rusty pegado a su costado, se deslizó por la ventana rota y comenzó a alejarse rápida pero silenciosamente de la cabaña
y de los osesnos que jugaban. Durante los primeros 100 metros, parecía que estaba funcionando. La atención de la osa madre seguía fija en la cabaña, con su poderoso cuerpo tenso pero inmóvil, mientras evaluaba el humo que comenzaba a salir de la ventana rota y los extraños sonidos metálicos que provenían del interior. Entonces, todo se vino abajo. Una repentina ráfaga de viento había cambiado, llevando su olor directamente a la osa. En el momento en que lo percibió, todo su comportamiento cambió, girando la cabeza hacia ellos, con las fosas nasales dilatadas. Se había levantado en toda su altura sobre las patas traseras. Unos aterradores 2 metros de músculo y furia. El rugido que siguió pareció sacudir el aire. Eli había abandonado toda pretensión de sigilo. Entonces echó a correr con Rusty, saltando delante de él. Detrás de ellos, la osa madre se había puesto a 4 patas y había comenzado la persecución, cubriendo terreno a una velocidad aterradora. Su única salvación había sido el denso bosque al que habían huido, cuyos troncos, muy juntos, ralentizaban a la osa, mucho más grande. Aún así, ella les había ido ganando terreno constantemente, con su poderosa figura abriéndose paso a través de la maleza por la que Eli y Rusty habían podido deslizarse. Cuando ella se acercó, lo suficiente como para que Eli oyera su respiración, el instinto primario se apoderó de él. Al ver un pino alto con ramas bajas, gritó a Rusty, «¡Arriba! ¡Sube!». El perro, entrenado para trepar a los árboles con él desde que era un cachorro, respondió al instante, trepando por la rugosa corteza con Eli justo detrás. Pero no fueron lo suficientemente rápidos. Cuando Rusty alcanzó las ramas más bajas, la osa le dio un zarpazo, rozándole la pata con las garras. El grito de dolor del perro aún resonaba en los oídos de Eli. Solo la patada desesperada de Eli al hocico de la osa, un acto instintivo y temerario que podría haberle costado la pierna, le dio a Rusty el momento que necesitaba para trepar más alto. Ahora estaban atrapados. La osa daba vueltas abajo, levantándose de vez en cuando para probar las ramas más bajas con sus enormes patas. Los osesnos habían seguido a su madre a distancia y ahora observaban desde el borde del pequeño claro su presencia, asegurando que ella no abandonara el enfrentamiento. La mochila de Ellie se había enganchado en una rama durante la escalada, rasgándose y derramando la mayor parte de sus provisiones restantes. Su preciada brújula había caído a la nieve. La cantimplora había seguido el mismo camino. Todo lo que le quedaba era la ropa que llevaba puesta, el cuchillo de su padre atado al cinturón y una sola barrita energética que aún guardaba en el bolsillo. «No pasa nada, chico», le dijo a Rusty, tratando de mantener la voz firme. «No puede alcanzarnos aquí arriba, pero ¿por cuánto tiempo?». Los osos eran excelentes trepadores cuando estaban motivados. El tronco de este árbol podría ser demasiado estrecho para su peso, pero no podía estar seguro. E incluso si no podía alcanzarlos, fácilmente podría aguantar más que ellos. La temperatura estaba bajando de nuevo, y sin provisiones, la exposición al frío se convertiría en una amenaza tan mortal como las garras del oso. Rusty volvió a jadear, desplazando su peso sobre la rama, con cuidado de no lastimar su pierna herida. La herida no parecía profunda, más un rasguño que una punción. Pero en estas condiciones, cualquier lesión podía volverse peligrosa. «Estaremos bien», dijo Eli, tanto para convencerse a sí mismo como para consolar al perro. Ella perderá el interés eventualmente, pero la osa madre no daba señales de rendirse. Rodeaba el árbol metódicamente, probando el suelo alrededor de su base, como si estuviera considerando si podía derribarlo por completo. De vez en cuando, se levantaba sobre sus patas traseras, alcanzando las ramas más bajas, pero deteniéndose justo antes de llegar a donde estaba Rusty. El sol de la tarde había comenzado a descender detrás de las montañas, y las sombras se alargaban sobre la nieve. La noche traería un frío intenso, especialmente en las ramas expuestas al viento. Sin refugio, sin fuego, no aguantarían hasta la mañana siguiente. Eli luchó contra el pánico creciente, obligándose a pensar. La voz de su padre parecía resonar en su mente. «Cuando no tengas opciones, vuelve a mirar. Siempre hay algo que se te ha escapado». Oteó los alrededores desde su posición elevada. El bosque se extendía en todas direcciones, aparentemente idéntico. Pero espera, a unos 800 metros de distancia, ¿era eso una delgada columna de humo que se elevaba por encima de los árboles? El humo significaba fuego.
El fuego significaba gente. La esperanza brilló en su pecho. Si había alguien más en esas montañas, tal vez tuvieran una radio, una forma de pedir ayuda, o al menos un refugio seguro donde un oso no pudiera seguirlos. Pero primero tenían que bajar de ese árbol y alejarse de su enfurecido guardián. Ellie miró el cielo que se oscurecía y calculó que los osos tenían una excelente visión diurna, pero que por la noche dependían más del olfato y el oído. Si esperaban hasta que oscureciera por completo, entonces crearían una distracción. Un plan comenzó a formarse en su mente, arriesgado, desesperado, pero mejor que morir lentamente, congelados en las ramas de un pino. Solo un poco más, le dijo a Rusty, que lo miraba con ojos confiados. La noche se acerca y entonces actuaremos. Abajo, la osa madre se sentó sobre sus cuartos traseros, con una paciencia a la altura de su situación. El juego de la espera había comenzado. El árbol alcanzado por el rayo se erigía como un centinela ennegrecido contra el cielo agitado, con su tronco astillado aún humeando a pesar de la lluvia torrencial. Elías lo contemplaba con asombro y alivio. El estruendo del trueno que había seguido a su destrucción aún resonaba en la montaña. Nunca había estado tan agradecido por una tormenta. Durante horas habían permanecido atrapados en el pino, con la osa manteniendo su vigilancia abajo mientras caía la noche. La temperatura había bajado constantemente y los dedos de las manos y los pies de Eli se habían entumecido, ya que su fina chaqueta ofrecía poca protección contra el viento cortante. Rusty se había acurrucado en su rama, gimiendo ocasionalmente por el dolor o el frío, pero sin hacer nunca suficiente ruido como para agitar aún más a la osa. Eli había contado con la oscuridad para ayudarles a escapar, pero lo que llegó en su lugar fue mucho más eficaz. Una tormenta de montaña se desató justo después de medianoche con una rapidez y ferocidad sorprendentes. El primer rayo cayó a kilómetros de distancia. El lejano estruendo del trueno hizo que la osa levantara la cabeza con preocupación. Los osesnos, que se habían acomodado en el borde del bosque, comenzaron a gemir ansiosos. El segundo rayo cayó más cerca, iluminando todo el claro con una brillante luz azul y blanca. El tercer rayo partió el pino muerto a solo 50 metros de distancia. Las prioridades de la osa cambiaron drásticamente. Con una serie de gruñidos urgentes, llamó a sus cachorros y los alejó rápidamente del claro, lejos del peligro que percibía desde arriba y del que ningún árbol podría protegerlos. La naturaleza había proporcionado lo que el plan de Ellie no podía: una fuerza más amenazante que los humanos, un peligro que incluso el depredador más formidable de las montañas buscaba refugio. «Ahora es nuestra oportunidad», le susurró Eli a Rusty, con la voz casi perdida en el aullido del viento. «Tenemos que irnos ahora». El descenso desde su refugio había sido traicionero. La corteza estaba resbaladiza por la lluvia y sus dedos entumecidos luchaban por agarrarse. Rusty lo había hecho mejor a pesar de su pierna lesionada, ya que sus garras le proporcionaban una tracción de la que Ellie carecía. Cuando finalmente llegaron al suelo, ambos estaban empapados hasta los huesos y temblando violentamente, pero libres. Ellie se había orientado hacia el humo lejano que había visto antes, aunque ahora sería ilusorio en la oscuridad y la tormenta. Utilizando los ocasionales destellos de los relámpagos para orientarse, se pusieron en marcha a trompicones, alejándose lo más posible del territorio de la familia de osos. Ahora, tras una hora de desesperado viaje, habían llegado a un pequeño arroyo crecido por el agua de lluvia, y Lee se arrodilló junto a él y ahuecó las manos para beber el agua helada. Rusty bebió con gratitud y luego dejó que Ellie examinara su pata herida a la luz del siguiente relámpago. El corte no era tan grave como Ellie había temido. Era una herida superficial de unos 7 centímetros de largo que ya había dejado de sangrar casi por completo. Aún así, en esas condiciones, cualquier herida era peligrosa. La infección podía aparecer rápidamente. «Tenemos que limpiarla bien», le dijo Eli al perro, arrancando un trozo de la parte inferior de su camisa para hacer un vendaje improvisado. Lo mojó en el arroyo y luego lo envolvió suavemente alrededor de la pata de Rusty, atándolo bien, pero sin apretar demasiado para no restringir la circulación. La lluvia seguía cayendo a cántaros, impulsada horizontalmente por ráfagas de viento que amenazaban con derribar a Eli. No podían permanecer expuestos así mucho más tiempo. La hipotermia era ahora un peligro muy real. «Vamos», instó a Rusty, levantándose con las piernas entumecidas por el frío. «Tenemos que encontrar un refugio.
Siguieron el arroyo cuesta abajo, pensando que el agua siempre tomaba el camino de menor resistencia. En las montañas, los arroyos solían conducir a valles donde podrían encontrar una mejor protección contra los elementos. Los rayos se hicieron menos frecuentes a medida que la tormenta comenzaba a alejarse, lo que dificultaba ver el camino. Eli tropezó repetidamente con rocas y raíces ocultas. Una vez estuvo a punto de caer al arroyo. Rusty se mantuvo cerca, empujando ocasionalmente la pierna de Eli para estabilizarlo. Después de lo que parecieron horas, pero que probablemente solo fueron 30 minutos, el arroyo se calmó y el terreno se niveló ligeramente. En la tenue luz entre los destellos de los relámpagos, Eli distinguió una formación rocosa delante. No eran solo rocas aleatorias, sino un saliente que creaba una cueva poco profunda. Allí, gritó por encima del viento, señalando para que Rusty lo viera. El perro saltó hacia adelante, a pesar de su herida, intuyendo que era un refugio. El saliente no era profundo, tal vez 2 metros desde la entrada hasta la pared trasera, pero debajo estaba seco y protegido del viento. Un refugio de emergencia perfecto. Ellie se derrumbó sobre el suelo de piedra y abrazó a Rusty para calentarse. El pelaje del perro estaba empapado, pero su cuerpo aún irradiaba el calor que Ellie necesitaba desesperadamente. «Lo hemos conseguido, chico», susurró, castañeteando los dientes. Gracias a esa tormenta. No se le escapó la ironía. La misma fuerza natural que casi había sepultado su pueblo bajo una avalancha probablemente les había salvado la vida al ahuyentar al oso. La naturaleza daba y quitaba con la misma indiferencia hacia las preocupaciones humanas. A medida que la adrenalina de su huida comenzaba a desvanecerse, el agotamiento invadió a Eli en oleadas. Luchó por mantener los ojos abiertos, sabiendo que dormir con la ropa mojada podía ser peligroso. Pero los acontecimientos de los últimos 2 días, el terror, el frío y la vigilancia constante lo habían agotado por completo. «Solo un breve descanso», le dijo a Rusty, que le lamió la cara en respuesta. «Luego seguiremos el humo». Fuera, la tormenta comenzó a amainar gradualmente, y el tiempo entre los relámpagos y los truenos se hizo más largo. La lluvia se suavizó hasta convertirse en un golpeteo constante, en lugar del diluvio anterior. El último pensamiento consciente de Eli, antes de caer en un sueño agotador, fue sobre la osa y sus cachorros. Esperaba que ellos también hubieran encontrado refugio de la tormenta. Era extraño sentir preocupación por la criatura que casi los había matado. Pero al fin y al cabo todos intentaban sobrevivir en estas montañas que no pertenecían a ninguno de ellos, y a todos a la vez. La garra desnuda yacía en la palma de Eli, de casi 10 centímetros de largo y curvada como una cimitarra. La había encontrado atrapada en el vendaje de Rusty al cambiarle el apósito esa mañana. Un sombrío recuerdo de su encuentro y un recordatorio de lo cerca que habían estado de la muerte. «Tienes suerte de que solo te haya rozado», le dijo al perro, que permanecía pacientemente de pie mientras Eli le vendaba la pata herida con un trozo de tela recién arrancado de su camisa, cada vez más raída. La herida parecía limpia, sin signos de infección, la única misericordia en su continua odisea. El amanecer había traído un tiempo más despejado, ya que la tormenta había pasado durante la noche. El saliente rocoso los había mantenido secos, aunque la ropa de Eli seguía húmeda e incómoda. Se había despertado rígido y temblando, pero vivo y con una renovada determinación por encontrar el origen del humo que había visto el día anterior. Desde su elevada posición en la ladera de la montaña, Eli oteó el terreno que se extendía debajo. El arroyo que habían seguido continuaba su descenso hacia un valle más amplio, donde el bosque se aclaraba ligeramente, y allí, a unos 3 kilómetros de distancia, lo volvió a ver. Una delgada columna de humo se elevaba por encima de los árboles, más visible ahora con la clara luz de la mañana. «Ahí es donde nos dirigimos», le dijo a Rusty, señalando el humo. «Gente, tal vez una estación de guardabosques o una cabaña de caza». El perro movió la cola, como si comprendiera la importancia de su destino. A pesar de su herida, parecía ansioso por moverse, inquieto tras pasar la noche en el estrecho refugio. Emprendieron el descenso por la ladera, siguiendo el arroyo que serpenteaba hacia el valle. Eli se movía ahora con más cautela, consciente de que aún se encontraban en terreno despejado y de que el encuentro del día anterior podría no ser el último. Cada pocos minutos se detenía, escudriñando los alrededores y escuchando atentamente cualquier sonido que no fuera del viento o del agua. Fue durante una de esas pausas,
aproximadamente una hora después de iniciar el viaje, cuando vio por primera vez las huellas, grandes huellas en el barro cerca de la orilla del arroyo, más recientes de lo que deberían, que apuntaban en la misma dirección en la que ellos viajaban. Eli sintió que se le secaba la boca. «Está delante de nosotros», le susurró a Rusty, que ya había notado cómo se le erizaba el pelo al olfatear las huellas. La tormenta también debe de haberla empujado hacia aquí. Darse cuenta de ello complicó su ya desesperada situación. El humo que prometía la salvación podía estar justo en el camino de la osa, y sus osesnos, o, lo que era peor, la osa podía estar entre ellos a salvo. Eli consideró sus opciones. Podían intentar rodear el camino de la osa, pero eso significaría alejarse del arroyo, su única guía fiable y fuente de agua. Podían esperar y esperar que la osa se marchara, pero no tenían comida, y la herida de Rusty necesitaba un tratamiento adecuado. Podían seguir adelante, pero con aún más precaución, con la esperanza de evitar otro encuentro. «Adelante», decidió Eli, hablando en voz baja a Rusty, «pero esta vez seremos más inteligentes». Fabricó un tosco bastón con una rama caída, en parte para ayudarse a caminar por el terreno accidentado y en parte como posible herramienta de defensa. Aunque no se atrevía a pensar en qué podría servir un bastón contra 205 de furia maternal. Continuaron río abajo, pero ahora Eli elegía el camino con más cuidado, manteniéndose en terreno elevado siempre que era posible para tener mejor visibilidad. Rusty iba delante, con su agudo olfato y oído alertándole de cualquier amenaza potencial. Alrededor del mediodía, hicieron una pausa en una pequeña cascada donde el arroyo caía sobre un saliente rocoso. Eli ahuecó las manos para beber y luego se sentó en una roca calentada por el sol para descansar un momento. Su estómago rugió dolorosamente, recordándole que había pasado casi un día entero desde su última comida decente. El jerky que habían compartido en la cabaña parecía haber sido hacía una eternidad. Como si leyera sus pensamientos, Rusty de repente se animó, moviendo la nariz. Antes de que Eli pudiera reaccionar, el perro se adentró en la maleza y regresó momentos después con una gorda ardilla en la boca. «Buen chico», exclamó Eli, genuinamente impresionado. Sabía que Rusty podía cazar. El perro solía traer pequeñas presas cuando exploraban los bosques cercanos a su aldea, pero no esperaba que lo consiguiera con una pata lesionada. La ardilla no era gran cosa, pero era comida. Con el cuchillo de su padre, Eli despiezó rápidamente al pequeño animal y encendió un fuego diminuto y casi sin humo con la leña más seca que pudo encontrar. La carne cocinada, aunque dura y seca, fue lo más delicioso que recordaba haber comido. Con el hambre algo saciada, continuaron su viaje con energías renovadas. El valle se ensanchó y el arroyo se unió a un río más grande que se curvaba hacia el humo lejano. La esperanza comenzó a crecer en el pecho de Eli. Quizás su calvario estaba a punto de terminar. Entonces Rusty se quedó paralizado, con las orejas hacia adelante y un gruñido sordo en la garganta. Siguiendo la mirada del perro, Eli vio movimiento en una cresta a unos 400 metros de distancia. Una gran forma marrón se movía con determinación, seguida de dos formas más pequeñas. Era una familia de osos y se dirigían directamente hacia el origen del humo. «No», susurró Eli. Una repentina sensación de pánico lo invadió. Si había gente en el lugar de donde provenía el humo, guardabosques, cazadores, excursionistas, tal vez no verían llegar a los osos. O peor aún, tal vez dispararían a la madre, dejando a los osesnos huérfanos como él. A pesar de todo, a pesar del peligro que representaba la osa madre, Eli no podía desear ese destino para los osesnos. Sin embargo, advertir a las personas que se encontraban más adelante significaría volver a ponerse en el camino de los osos, el mismo peligro del que acababan de escapar. Rusty gimió suavemente, sintiendo el conflicto de Eli. El perro se apretó contra su pierna, ofreciendo su apoyo silencioso a cualquier decisión que tomara su humano. Eli respiró hondo, enderezó los hombros y ajustó el agarre del bastón. «Vamos, chico», dijo en voz baja. «Tenemos que darnos prisa». La pistola de bengalas de emergencia pesaba sorprendentemente en la pequeña mano de Eli. Su plástico naranja brillante estaba caliente por el contacto con la piel del niño. La miró con una mezcla de asombro y miedo persistente, sin acabar de creer que su calvario hubiera terminado. «¿Estás completamente seguro de que era un oso pardo?»,
preguntó el guardabosques Mike, con el rostro curtido, arrugado por la preocupación, mientras revisaba el vendaje que acababa de colocar en la pata de Rusty. El antiséptico y la gasa adecuada eran una mejora significativa con respecto a los vendajes improvisados de Illy. Sí, señor, asintió Illy con firmeza. Una hembra con 2 cachorros, de color marrón oscuro con pelaje plateado en las puntas, se apoderó de una vieja cabaña a unos 8 kilómetros al noreste de aquí. El guardabosques silbó suavemente. Esa sería la antigua cabaña. Abandonada desde hacía décadas, pero aún en pie. Tenía sentido. Un oso la reclamaría. La estación de guardabosques era todo lo que Ellie había esperado. Una estructura sólida con 4 paredes, un techo que no goteaba, una estufa de leña crepitante que irradiaba un calor bendito. Lo más importante, una radio que los conectaba con el mundo exterior. La persistente columna de humo que los había guiado hasta allí provenía de la chimenea de la estación, un faro de civilización en medio de la naturaleza salvaje. Su aproximación final había sido una carrera desesperada. Después de ver a la familia de osos dirigiéndose hacia la estación, Eli y Rusty habían abandonado la relativa seguridad del arroyo y atravesado el denso bosque con la esperanza de llegar primero. El terreno había sido brutal, todo cuesta arriba, con troncos caídos y matorrales espesos que ralentizaban sus cuerpos ya agotados. Habían salido al claro de la estación con las piernas temblando por el esfuerzo, solo para descubrir que la familia de osos les había ganado. La madre osa estaba investigando la pila de leña junto a la pequeña cabaña, mientras los osesnos exploraban el perímetro con curiosidad. A Ellie se le encogió el corazón. ¿Y si había alguien dentro? Como confirmando sus temores, la puerta de la cabaña se abrió de par en par y una figura alta con uniforme del servicio forestal salió al porche, quedándose paralizada al ver a los osos. Lo que sucedió a continuación se desarrolló a una velocidad aterradora. La osa madre había visto al guardabosques y se había levantado inmediatamente sobre sus patas traseras en una muestra de agresividad protectora. El guardabosques había retrocedido un paso, llevando la mano a la funda de su pistola en la cadera, y Ellie, sin pensarlo, había gritado a pleno pulmón mientras agitaba los brazos frenéticamente. ¡Por aquí! Quizá fue la cosa más estúpida que había hecho nunca, pero había funcionado en parte. La atención de la osa madre se había dividido entre el guardabosques y esta nueva amenaza, lo que le dio tiempo al hombre para retroceder hasta la puerta de la cabaña. Pero ahora la osa se había centrado por completo en Ellie y Rusty, que estaban expuestos al borde del bosque. Durante un momento angustioso, la osa pareció dispuesta a atacar. Entonces, un estruendo ensordecedor rasgó el aire. El guardabosques había disparado un tiro de advertencia al aire. El ruido repentino había asustado a la osa lo suficiente como para cambiar su cálculo de riesgos. Con un gruñido a sus osesnos, los había llevado rápidamente al bosque, al otro lado del claro. Ahora, a salvo dentro de la estación, Eli estaba sentado envuelto en una manta de lana, con una taza de chocolate caliente calentándole las manos. Rusty yacía a su lado sobre un saco de dormir plegado, con la pierna herida debidamente limpiada y vendada, mordisqueando con satisfacción una tira de cecina que le había dado el guardabosques. «Has corrido un riesgo terrible, hijo», dijo el guardabosques Mike, acomodándose en la silla frente a Eli. «Podrías haber muerto. Estabas a punto de dispararle», respondió Eli en voz baja. No podía permitir que eso sucediera. El guardabosques lo observó durante un largo momento. «Quizá, aunque yo habría intentado primero un disparo de advertencia», dijo, sacudiendo la cabeza con respeto a regañadientes. «Aún así, no hay muchos hombres adultos que se interpondrían entre una osa parda y su presa, y mucho menos un chico de tu edad». Eli bebió un sorbo de chocolate caliente, sin saber muy bien cómo responder. Él mismo no estaba seguro de por qué había actuado así. Había sido más un instinto que una decisión consciente. La necesidad de evitar más muertes, más huérfanos, ya fueran humanos u osos. «He contactado por radio con la estación del valle», continuó el guardabosques. «Mañana a primera hora vendrá un equipo. Te bajarán de la montaña sano y salvo». Hizo una pausa y su expresión se suavizó. «Siento mucho lo de tus padres, hijo, y lo del pueblo. Nos enteramos de la avalancha, pero las tormentas dificultaron las operaciones de rescate». Eli asintió con la cabeza, con un nudo en la garganta. Hablar en voz alta con el guardabosques, explicarle quién era y por qué estaba solo en las montañas,
había hecho que su pérdida volviera a parecer real, de una forma que no había sido durante la desesperada lucha por sobrevivir. ¿Es cierto lo que ha dicho?, preguntó, cambiando de tema. El guardabosques asintió con la cabeza. Según mi supervisor, hay 17 supervivientes confirmados de Pinewood Village. Joseph Tanner es uno de ellos. Todos han sido trasladados a Riverside, la ciudad del valle. Una pequeña llama de esperanza se encendió en el pecho de Eli. El tío Joe estaba vivo. No estaba completamente solo en el mundo. ¿Y los osos?, preguntó. ¿Estarán bien? El guardabosques Mike arqueó ligeramente las cejas ante la pregunta. ¿Te preocupan los osos después de lo que has pasado? Eli se encogió de hombros. Solo hacían lo que hacen los osos. Era su guarida primero. El rostro curtido del guardabosques se arrugó en una sonrisa. Es una forma muy madura de verlo. Ajustó la radio que llevaba en el cinturón. Estarán bien. Esa zona forma parte de una reserva natural. Marcaremos la cabaña como una guarida activa. Advertiremos a los excursionistas que se mantengan alejados. La osa solo estaba protegiendo a su familia. Como tú has dicho, fuera el sol de invierno se estaba poniendo, proyectando largas sombras sobre el claro. En algún lugar del bosque circundante, la familia de osos estaba buscando un nuevo refugio para pasar la noche. Sus caminos se habían cruzado con el de Eli por última vez. Descansa un poco, aconsejó el guardabosques, levantándose para comprobar la estufa de leña. Has tenido un viaje increíble, asintió Eli, dándose cuenta de repente de lo cansado que estaba. Con el estómago lleno, ropa de abrigo y la promesa de reunirse con su tío al día siguiente, por fin podía bajar la guardia. Mientras se quedaba dormido, con la sólida presencia de Rusty a su lado, Eli se encontró pensando no en el peligro del que habían escapado, sino en algo que su padre solía decir. La montaña enseña las lecciones más importantes a quienes la escuchan. Se preguntó qué lecciones le había enseñado la montaña a la osa sobre los humanos. Esperaba que no fueran todas malas. El pequeño oso de madera descansaba en la palma de Eli, con rasgos sencillos pero expresivos, tallado con los trazos seguros de alguien que entendía tanto la madera como el animal que representaba. Una osa protegiendo a sus dos osesnos, una familia como la que había encontrado en las montañas. Es un recordatorio, dijo el guardabosques Mike mientras le entregaba a Eli la talla en su última mañana en la estación. ¿De lo que sobreviviste? Sí, pero también del respeto. Esa osa solo protegía a su familia, igual que tú protegías a la tuya. Asintió Eli guardando con cuidado la talla en el bolsillo de su nueva chaqueta, uno de los muchos suministros que el equipo de rescate había llevado a la montaña. Después de 3 días en la estación de guardabosques, esperando a que mejorara el tiempo, por fin bajaban al valle, donde les esperaba el tío Joe. El equipo de rescate había llegado como prometió, trayendo suministros médicos, ropa limpia y noticias del mundo exterior. La avalancha que había destruido Pinewood Village fue una de varias provocadas por patrones climáticos inusuales, explicaron. El cambio climático estaba haciendo que las montañas fueran menos predecibles y que la sabiduría antigua fuera menos confiable. ¿Listo para partir, amigo?, preguntó Eli agachándose para acariciar el pelaje de Rusty. La pata herida del perro se estaba curando bien, vendada adecuadamente y tratada con antibióticos. Llevaría la cicatriz de la garra del oso toda la vida. Un recuerdo a juego con los recuerdos que Eli llevarían en su mente. El viaje de descenso desde la estación de guardabosques fue radicalmente diferente de su desesperada ascensión por la montaña. Viajaban en un grupo de 4. Eli, Rusty, el guardabosques Mike y una médico llamada Sarah. Siguieron los senderos establecidos, deteniéndose regularmente para descansar y comer. Nadie tuvo que abrirse camino a través de la nieve profunda, ni dormir bajo salientes rocosos. A medida que descendían, el paisaje cambiaba gradualmente. La nieve profunda de las alturas dio paso a parches de terreno expuesto. A los pinos desnudos se les unieron otros árboles, álamos con troncos pálidos, pinos con agujas más suaves. El aire se volvió menos cortante, más clemente. Tu tío ha estado preguntando por ti todos los días por radio. El guardabosques Mike lo mencionó mientras hacían una pausa junto a una pequeña cascada para almorzar. El hombre se volvió loco cuando se enteró de que estabas vivo. Parece que ya tiene una habitación preparada para ti en su casa. Eli asintió, sintiendo una compleja mezcla de emociones. Alivio por no estar completamente solo en el mundo. Gratitud por el cariño de su tío, pero también la omnipresente pena que parecía brotar cuando menos lo esperaba.
la certeza de que esta nueva vida nunca incluiría a sus padres. ¿Crees que la familia de osos ha encontrado una nueva guarida?, preguntó, cambiando deliberadamente de tema. El guardabosques sonrió levemente, reconociendo la evasiva, pero permitiéndola. Los osos son resistentes. Tendrá guaridas de reserva. Probablemente ya hayan trasladado a los osesnos a uno de ellos. A última hora de la tarde, doblaron una curva del sendero y el valle se abrió ante ellos. Un mosaico de campos y bosques, con un pequeño pueblo enclavado junto a un río que brillaba plateado al sol. Riverside era su destino. Ellie se detuvo para contemplar el paisaje. No se parecía en nada al pueblo de alta montaña donde había crecido. Más gente, más edificios, menos naturaleza salvaje. Su futuro se extendía ante él. Tu tío vive en las afueras, dijo el guardabosques Mike, señalando un grupo de casas cerca del borde del bosque. Todavía hay muchos árboles para que tú y Rusty exploréis. La mención de la exploración despertó algo en el pecho de Eli. No era exactamente emoción, todavía no, pero tal vez la posibilidad de sentirla. Las montañas le habían quitado mucho, pero también le habían dado algo. Confianza, resistencia, la certeza de que podía enfrentarse a retos tremendos y sobrevivir. Su padre siempre le había dicho, a la montaña no le importa si estás cansado, asustado o perdido, así que más te vale saber cómo cuidarte. Ellie había demostrado que podías hacerlo, y mucho más. Cuando comenzaron el descenso final hacia el valle, Rusty cojeaba ligeramente, pero mantenía el ritmo, y Eli se encontró pensando no solo en lo que había quedado atrás, sino en lo que le esperaba por delante. El tío Joe había sido hermano de su padre, un guardabosques con conocimientos similares sobre técnicas de supervivencia en la naturaleza. Quizás él le enseñaría más a Eli. Ampliaría los cimientos que su padre había sentado. Hay algo más que debes saber, dijo el guardabosques Mike cuando se acercaban a los primeros edificios de las afueras de la ciudad. Tu historia, sobrevivir solo en la naturaleza, el encuentro con los osos. La gente está hablando de ello. El servicio del parque te llama un auténtico niño de la montaña. Eli se encogió de hombros, incómodo con la atención. Solo hice lo que mi padre me enseñó. Esa es la cuestión, respondió el guardabosques. Esas enseñanzas importaban, te mantenían con vida. Señaló las montañas detrás de ellos, que ya parecían más lejanas de lo que Eli esperaba. Hay escasez de personas que entiendan las viejas costumbres, que puedan leer la tierra y respetarla mientras sobreviven en ella. Cuando seas mayor, si quieres, quizá haya un lugar para ti en el servicio forestal. La sugerencia plantó una semilla en la mente de Ellie, el primer brote tierno de un posible futuro. No solo supervivencia, sino un propósito. Al entrar en la ciudad, Ellie vio a un hombre esperando junto a la estación de guardabosques, paseándose nerviosamente. Era alto, como el padre de Eli, con los mismos hombros anchos y el mismo pelo oscuro, ahora salpicado de canas. El tío Joe. El hombre levantó la vista, vio que se acercaban y echó a correr. Eli se preparó, con Rusty a su lado, listo para afrontar lo que fuera a suceder. Detrás de ellos, la montaña permanecía en silencio, testigo de todo lo que habían soportado y de todo lo que estaba por venir. La talla de madera del oso descansaba a salvo en su bolsillo, un recordatorio tanto del peligro como del respeto, de la pérdida y la supervivencia, de los finales y los nuevos comienzos.